Bienvenidos al 10º episodio de Lejano Este. Desde Yakarta os habla hoy Adrián Díaz, consultor de desarrollo de negocio en Asia. Unos meses atrás estuve con un cliente en una fábrica de vestidos muy simple y me pidió que le preguntara al fabricante si podían producir unas chaquetas para las que necesitaba una calidad superior aunque el precio aumentara. Lógicamente, el cliente no comprendía cómo funciona el sistema de fabricación actual y su pregunta podía tener sentido desde una perspectiva occidental. Os voy a explicar por qué desde una perspectiva china la pregunta no podía llevarnos a ningún escenario deseado. Es comprensible que no seamos capaces de entender cómo ha evolucionado el sistema de fabricación en China hasta conseguir una optimización tan eficiente como la que tenemos en estos momentos. En algunos casos, cada vez menos, seguimos pensando que el chino es un individuo pobre, tecnológicamente subdesarrollado, al que voy a tener que enseñarle cómo producir mi producto. Tengo grabada a fuego una conversación de hace más de 12 años donde un importador occidental con alma colonialista pedía que se cargaran unos contenedores de forma más rápida. Y cuando le preguntaron si quería que trajeran 10 operarios más, respondió: 10 o 1000, me da igual. Por suerte para todos, China ha cambiado. Su enriquecimiento y nuestro empobrecimiento ya no nos permite esos lances. Pero a veces no somos capaces de percibir que han sucedido cambios increíbles en la sociedad china, no solo en lo económico. De hecho, si ha podido darse ese cambio económico, es porque en la trastienda se han dado muchos otros. Quiero empezar con un pensamiento muy básico, y a pesar de que muchos de vosotros quizá lo tenéis claro, probablemente otros no tanto, y así unificamos conceptos desde el escalón más elemental. Una moto no se produce en una fábrica, sino en 200. En un lugar o en varios se produce el motor. Una fábrica produce la llanta, otra el neumático. Los frenos estarán producidos entre varias fábricas. Y lo que nosotros consideramos la fábrica de frenos simplemente ensambla ese montón de piezas. Una fábrica produce el plástico de los retrovisores, otra produce el espejo. Y lo que nosotros llamamos fábrica de retrovisores simplemente los ensambla. Creo que se entiende. Todas las piezas se llaman a lo que nosotros llamamos fábrica de motos y esta los ensambla. Al final, esa fábrica es en realidad un proceso de ensamblaje de piezas que se han producido en muchos otros lugares, pero fabricar no fabrica nada. En cualquier caso, ni nos lo explican ni es necesario que lo entendamos cuando realizamos un pedido de motos. Vemos el producto, el precio nos sirve, aceptamos las condiciones y lo que pase de puertas adentro es poco menos que magia. Pero si somos curiosos y nos gusta entender el porqué de todo, es importante que entendamos esto. Y todo esto choca bastante con la idea original de la producción global de un producto. Parece que la fábrica compra las máquinas de inyección, compra los moldes, los materiales, genera las piezas, las pule, les da el acabado, las pinta, y todo eso para cada una de las piezas. Las ensambla todas en el producto final y, en definitiva, fabrica el producto de la A a la Z. El sistema de producción chino tiene poco o nada que ver con esa idea. Un conglomerado de talleres satélite con miles de fábricas alrededor de un centro principal. En realidad hablamos de una optimización de procesos natural, ya que el propio mercado evoluciona y compite para ofrecer los mejores productos constantemente. En una fabricación donde se produce cada una de las partes del producto final o una mayoría de ellas en la propia fábrica, corremos el riesgo de no ser todo lo eficientes que podríamos en alguna de las piezas, ya que su coste queda diluido en algún rincón del coste de la pieza final. Subcontratar cada pieza nos provee de un escandallo perfecto y nos permite identificar cuellos de botella, puntos débiles y oportunidades de mejora constante. Esto no lo han inventado los chinos, aunque en China es donde mejor se ve reflejado. Una fábrica que conozco muy bien por dentro y resulta paradigmática en España es Seat Martorell. No solo genera miles de puestos de trabajo indirectos en una industria inacabable de naves y pequeños talleres alrededor de su fábrica. Además, esta técnica se ejecuta en el propio interior de SEAT, donde encontramos centenares de servicios subcontratados, como el mantenimiento, la limpieza, la pintura e incluso el ensamblaje de algunas partes y modelos. Entendiendo esta especialización llevada al extremo, imaginemos una fábrica de tornillos.
Es muy común que un cliente que está visitando una fábrica aquí en China nos pida que esa fábrica le provea de una tuerca especial que él necesita. Es posible que puedan hacerlo. Lo que no es probable es que lo hagan al mejor precio. Y el problema es que el responsable de la fábrica jamás nos dirá que no. Decirte que no, primero, es perder un negocio extra, aunque no sea el suyo principal. Y segundo, dar pie a la posibilidad de que te vayas a otra fábrica y acabes comprando en ese segundo lugar el tornillo y la tuerca. Pero quizá el tornillo y la tuerca es un ejemplo demasiado cercano. Busquemos uno extremo. Imaginad que ese tornillo y esa tuerca sirven para ensamblar un LED en nuestro prototipo. Cuando le preguntemos a nuestro interlocutor en la fábrica si pueden proveernos del LED, también nos dirá que sí. No por las razones que di antes, que también, sino porque nos ven tan perdidos que se estarán posicionando como nuestro proveedor en China ante todo lo que necesitemos, capturándonos en un servicio que solventará todas nuestras necesidades. No hace falta decir que, además de la comisión que pagaremos por el servicio de llevarnos a la fábrica de su amigo, que nos vea perdidos en China incrementará todos los costes del producto original que habíamos venido a buscar a su fábrica. Una vez tenemos claro que cada fábrica en China está especializada en un producto determinado y muchas de ellas en una parte muy específica de un producto concreto, huyamos de las fábricas que nos ofrecen un catálogo amplísimo. O no huyamos, claro, quizá nos interesa. Como comenté en el episodio, creo que fue el número 6 de Lejano Oeste, Fábricas versus Traders, quizá preferimos dar con ese trader que nos ofrece martillos, serruchos, cuerda, cadenas, una taladradora, todo en un único catálogo. Pero tengamos claro que no es una fábrica. Además de la especialización en un único producto, algo que me cuesta mucho explicar es que las fábricas están especializadas en una única calidad. Yo mismo había vivido varios años en China y no lo entendía, hasta que un día abrí mi propia fábrica. Aquí tenemos que, de nuevo, sumergirnos en la cultura china y la evolución de este país entendiendo cómo se han creado las fábricas chinas. Una fábrica china no es un proyecto creado hace 80 años, con la ambición de hacer, martillos para el mundo. Y cuando tú llegas allí eliges cuál te gusta, qué calidad quieres y te lo llevas puesto. No. Cuando trabajé en la fábrica de cervezas Damm, descubrí el concepto de producir bajo pedido en lugar de producir por stocks. Yo era joven y no entendía por qué, habiendo únicamente 4 o 5 modelos de cerveza, fuera tan arriesgado estocar producto. ¿Se iban a dejar de vender todas las cervezas de esa marca de un mes para otro? Pues aunque yo no lo entendiera, algún experto habría recomendado no tener todo ese cash flow bloqueado en el almacén ni siquiera un mes, y que era más óptimo producir únicamente lo que ya estuviera vendido. Bien, si entendemos el ejemplo in-house de Damm, extrapolémoslo a la creación de fábricas en China. Las fábricas se crean con un pedido en la mano. El 90% de las fábricas que visitemos tendrán menos de 10 años, y la gran mayoría de ellas menos de 6 años. Es cierto que en los últimos 3 o 4 años ha parado esta tendencia por una burbuja de sobreproducción que existe en el país, y de la que hablaré más adelante, pero quedémonos con esta idea. Creas una fábrica cuando tienes quien te compre toda la producción. Primero viene el pedido y después la puesta en marcha. Puede resultar antiintuitivo, pero es así como funciona en la mayoría de ocasiones. Aquí hago un pequeño paréntesis también sobre la edad de las empresas en China. Como os digo, lo más común es encontrarse fábricas de menos de 10 años. Una vez llegué a China, con un cliente español que llevaba 30 años en su sector, y nos dejaron solos en una mesa con varios chinos que obviamente no podían imaginar que yo hablara chino. Y se dedicaron a comentar con total naturalidad lo que pensaban de nuestra empresa y el producto, ¿no? La verdad es que daría para un capítulo entero la cantidad de anécdotas que se dan escuchando conversaciones entre chinos cuando piensan que no les entiendes. Y es una pena que a veces hablen en su dialecto local y no pueda llegar a entenderlos. Pero en este episodio os voy a mencionar una frase que es muy paradigmática de cómo piensan los chinos y esa barrera cultural que a veces nos bloquea completamente. La frase fue: si llevan 30 años en el sector y todavía no se han hecho ricos, tan buenos no deben ser. Imaginad qué lejos estamos culturalmente. Volvamos a las fábricas y al concepto de que una fábrica se crea con un pedido en la mano, o para ser más específicos, con un compromiso de compra de la producción por parte de alguien. Nadie monta una fábrica para tener que crear después, deprisa y corriendo, un equipo de ventas, porque si no tienes al personal parado. Recordad, y este es un punto clave,
que el nivel de desempleo es negativo y que si no le das trabajo a tus operarios se van enfrente, a una fábrica donde sí ven futuro. En esta etapa de creación de una fábrica, se produce una especialización y búsqueda de la eficiencia máxima en producción para el cliente que originó la creación de esa fábrica, construyendo cada proyecto con un estándar concreto. Hay una calidad y solo una para cada fábrica. He visto pocos casos de fábricas que puedan realizar productos en varias calidades y siempre ha sido creando líneas de producción completamente separadas y aún así, en la mayoría de casos, a la larga el sistema colapsa. Voy a entrar en un tema mucho más técnico, quizá los que no estéis tan interesados en cómo se gestiona una fábrica os interese menos, pero me parece que es un contenido muy interesante porque se basa en la experiencia que yo he tenido en todo el montaje y puesta en marcha que he hecho de fábricas en China. El primer punto sería la maquinaria. Cuando creas una fábrica, compras una maquinaria concreta. En el caso, por ejemplo, de la maquinaria textil, del que puedo hablaros en primera persona, la maquinaria puede variar entre 5 y 10 veces su coste, en función de si buscas lo último del mercado, máquinas programables con cosido automatizado, etc., o buscas maquinaria básica. Obviamente el coste de la maquinaria se amortiza en el precio de cada unidad. Por tanto, incide y lo hace de manera muy presente en el precio final de las piezas. Si pretendes rebajar todavía más el precio del producto final, puedes incluso comprar maquinaria de segunda mano, aumentando más todavía esas diferencias. El segundo punto sería la materia prima, que va acorde con tu maquinaria. Nadie coloca asientos de piel en un autobús de hace 20 años. No tiene sentido comprar material de primera calidad que va a estar sujeto a errores continuos y va a provocar pérdidas notables. La mano de obra también define crucialmente el proyecto. Trabajadores locales especializados que trabajan de forma correcta y algo lenta, o mano de obra importada del interior que hará lo posible por sacar el número de unidades, sea cual sea su calidad. La pericia de cada empleado va muy unida a la de la maquinaria y el coste de materiales, para no provocar daños de un coste inasumible. No solo es importante cómo elegimos nuestra mano de obra, sino también cómo les pagamos. Pagar por pieza es garantía de velocidad. Pagar por hora, garantía de calidad. Y aquí como paréntesis, aunque no sea necesario, no os estoy hablando de lo deseable ni de lo éticamente aceptable, no os estoy describiendo lo que a mí me gustaría o lo que yo haría. Estoy describiendo cómo funciona la producción en China. Además de la forma de pagar a los empleados, como hemos dicho, podemos incidir en las condiciones laborales. Esto provocará una plantilla más costosa y algo más estable, o una plantilla más económica y con una rotación mayor, y por tanto un conocimiento de los procesos menor que repercutirá en la calidad final. Las instalaciones se crean acorde con todo lo anterior. No tiene sentido invertir en suelo, techo, iluminación, aislamientos, climatización ante la dureza del invierno y el verano, si después vamos a optar por una plantilla económica e inestable y una maquinaria de batalla. De la misma manera, pensando en una plantilla estable y cómoda, buscaremos instalaciones bien comunicadas que les permita volver a casa en 20 o 30 minutos en lugar de tener que tomar varios autobuses. La alternativa cuando buscamos precios son instalaciones remotas, más económicas, donde proveeremos de habitaciones a nuestra plantilla. En este último caso, eso sí, solo funciona con trabajadores de otras provincias. Existen muchas más variables, no me daría tiempo a describirlas todas, he incidido un poquito en las principales, pero quedémonos con este ejemplo. Una fábrica llamada Calidad AAA, en una zona más o menos céntrica, bien climatizada, con maquinaria de calidad que paga a sus trabajadores por hora, ofrece buenas condiciones laborales y pretende hacer productos de alto nivel, comprando los mejores materiales posibles. Llegamos con un cliente que nos dice: ¿podemos preguntar en esta fábrica si podrían hacer esto mismo a la mitad de precio, aunque tuvieran que bajar un poquito la calidad? Ese concepto de bajar un poquito la calidad, ¿verdad que ahora entendéis que se hace desde un total desconocimiento de los procesos? Es disculpable, obviamente, porque no tiene por qué conocer todo esto que os estoy explicando. Pero cuando lo conoces, entiendes por qué no te puede bajar a mitad de precio. No entro ni siquiera en cuál es el margen de las fábricas, que es realmente ridículo. Las fábricas compiten continuamente en precio y trabajan con márgenes muy muy bajos, muchas veces inferiores al 10%, para conseguir ese cliente extra que les da esa escalabilidad para producir más piezas e intentar mejorar beneficios a base de producir más, nunca a base de ganarle más a cada pieza. Después de años analizando en mi propia fábrica por qué un trabajador no podía fabricar más despacio o más deprisa, de su velocidad yo le llamo de crucero,
llegué a un ejemplo que me sirve bastante para poderlo explicar. Todos tenemos una velocidad cuando escribimos. Será más rápida o más lenta, pero es la nuestra. ¿Podrían pagarnos para escribir más rápido? Sí, pero ¿cuánto tiempo podríamos mantener esa velocidad? Por ejemplo, el doble de rápido de lo normal, sin agotarnos o desconcentrarnos, y volver a nuestra velocidad habitual. Yo al menos, a los pocos minutos, en cuanto perdiera mi concentración, volvería a mi velocidad normal. Y si me pidieran escribir a la mitad de velocidad para mejorar mi calidad, más de lo mismo. En cuanto me despistara, volvería a escribir a mi velocidad normal e incluso me autoconvencería de que puedo conseguir la misma calidad sin ir más lento. Sigamos con el ejemplo de la fábrica calidad AAA. Algo muy común es que el cliente te diga: si me bajan un 30% el precio, en lugar de pedir 1000 unidades, puedo pedir 100.000. Hay procesos que es cierto que abaratan el precio. La economía de escala es el más evidente. Si puedo comprar materiales para 100.000 unidades en lugar de para 1000, mi materia prima será más económica. Existe un concepto en fabricación que es la curva de aprendizaje de cada trabajador con cada artículo distinto. Un trabajador puede tardar 10 minutos en coser el primer vestido y 1 minuto en coser el vestido número 1000, si los 1000 son iguales. No hay nada que moleste más a un fabricante que un pedido gigante con pocas unidades por modelo. Cuando el trabajador supera la parte más costosa de su curva de aprendizaje, le cambias el producto y vuelve a empezar desde cero. Bien, salvando estas excepciones que hacen que la economía de escala pueda reducir el precio sensiblemente, lo que no podemos hacer es que una fábrica orientada a producir productos de calidad alta rebaje su calidad para llegar al precio buscado. De nuevo, el fabricante no nos dirá que no quiere dejarnos ir, pero no es lo adecuado y a la larga, os lo aseguro, no funcionará. Y como no funcionará y tendremos que volver a buscar un nuevo proveedor más adecuado a la calidad que perseguimos, dejemos de soñar con esa fábrica calidad AAA que nos adapta a nuestras necesidades y reconsideremos de nuevo aquella otra fábrica algo más sucia, más alejada, pero que nos dio el precio que queríamos en la calidad que aspirábamos. Todo esto tampoco significa que no podamos regatear o buscar condiciones mejores. Pero si entendemos la especialización de cada fábrica, tendremos mucho ganado la próxima vez que intentemos elegir el proveedor que mejor se adapta a nuestras necesidades. Y hasta aquí terminamos este 10º episodio. 10 ya, 9 si teniendo en cuenta que nos saltamos el 4. Parece muy poco, pero la verdad es que ha sido toda una aventura y muchísimo trabajo y dedicación poner en marcha este podcast. Y aunque odio la publicidad y el atosigamiento de los vídeos y de los blogs y de los podcasts diciéndome todos los días que me suscriba, que ponga 5 estrellas y todo eso, la verdad es que es fundamental para que el programa se sostenga. Me sigo comprometiendo a hablar de esto lo menos posible. Lo voy a intentar mencionar solo cada vez que cumplamos 10 episodios. Y bueno, pues pediros esto, que si pensáis que ofrecemos contenido de valor y si queréis seguir escuchándonos, suscribíos al podcast, dadle 5 estrellas en iTunes o me gusta en iVoox, incluso en Spotify tenemos un canal allí, os suscribís y nada, con este pequeño empujón seguiremos aquí otros 10 capítulos sin molestar con esta promoción, intentando como siempre intentamos que todo el episodio sea contenido valioso. Ha sido un placer estar aquí con vosotros, hoy desde Indonesia, un lugar maravilloso que lo está pasando mal por culpa de estas calamidades climatológicas y en el que todo el mundo por aquí nos pide que hagamos un llamamiento. Aparte de donar, quien quiera y pueda, hay 1000 lugares para hacerlo, os pido que no dejéis de venir. La mejor donación que podéis hacer es seguir visitando el país. Bali es un paraíso en la tierra, ya lo sabemos, pero más allá de Bali, Indonesia es uno de los países menos explorados y que creo más tiene que ofrecer y más pueden sorprender. Y estos acontecimientos terribles pues alejan brutalmente el turismo. Los que ya se han ido es una verdadera tragedia, pero los que sobreviven se tendrán que levantar mañana y buscar algo que echarse a la boca. El turismo es clave en esta economía. Han perdido en muchos casos todo lo que tenían. No les quitemos además su trabajo. Y os dejo hoy con una frase de Confucio. Si ya sabes lo que tienes que hacer y no lo haces, entonces estás peor que antes. Gracias y hasta pronto.